Hermanos y hermanas, antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria de un profeta que prefirió la muerte antes que ver la misericordia de Dios extenderse a sus enemigos, quiero pedirles algo importante. Si este relato toca tu corazón, si estas palabras resuenan en tu espíritu, te invito a que presiones el botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. No lo hago por números, sino porque cada suscriptor es un alma más que se une a esta comunidad de fe, de estudio profundo de las Escrituras y de búsqueda sincera de la verdad divina. Dale me gusta a este video si crees que este mensaje necesita ser escuchado por más personas. Cada like ayuda a que YouTube comparta esta enseñanza con quienes realmente la necesitan escuchar. Y compártelo con alguien que esté luchando con perdonar, con alguien que, como Jonás, esté huyendo de lo que Dios le pide, o con alguien que necesite entender la profundidad de la misericordia divina. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestra propia alma. En los días en que Jeroboam, hijo de Joás, reinaba sobre Israel, y cuando la maldad de las naciones se elevaba como humo ante el trono del Altísimo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Mas Jonás, al escuchar el mandamiento divino, sintió que un peso de plomo descendía sobre su corazón. Nínive, la ciudad cruel, capital del imperio asirio, donde los hombres empalaban a sus enemigos y levantaban pirámides con las cabezas de los vencidos. Nínive, cuyas murallas se extendían por leguas, donde 120.000 almas vivían en ignorancia de Dios. Nínive, el azote de Israel, el verdugo de su pueblo, y conociendo Jonás la naturaleza de Dios, su lento enojo y su grande misericordia. Un temor más profundo que el temor a la desobediencia se apoderó de él, el temor de que Dios perdonara. Porque si Nínive se arrepentía, ¿qué sería de la justicia de Israel? Que del castigo merecido por quienes habían derramado sangre inocente, el corazón del profeta, que debía ser espejo de la compasión divina, se había convertido en piedra de tropiezo. Entonces Jonás se levantó, mas no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia de Jehová. Descendió a Jope, y encontró allí una nave que partía para Tarsis, en los confines occidentales del mundo conocido, donde el sol muere cada tarde en las aguas sin fin. Pagó su pasaje y descendió al interior de la embarcación, buscando en las entrañas del barco lo que ningún mortal puede hallar: un escondite de Dios. Y mientras la nave surcaba las aguas, Jonás descendió al lugar más profundo de la nave y se entregó al sueño como quien desea dormir, no solo del cansancio del día, sino de la vida misma, como quien anhela la inconsciencia que lo separe del llamado divino que arde en sus huesos. Mas Jehová, que no duerme ni se adormece, envió un gran viento sobre el mar, y hubo una tempestad tan grande que la nave parecía quebrarse. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tormentas, sintieron terror como jamás habían conocido. Cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres de la nave para descargarla. Algunos invocaban a Bajal, otros a Dagón, otros a los dioses sin nombre del abismo. El cielo se había tornado negro como saco de cilicio, y las olas se levantaban como montañas de agua enfurecida. El capitán descendió hasta donde Jonás dormía, sacudiéndolo con violencia, gritándole: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y no perezcamos. Había en su voz no solo miedo, sino reproche. ¿Cómo podía un hombre dormir cuando la muerte acechaba? Los marineros, buscando la causa de aquella calamidad, dijeron: vened y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El silencio que siguió fue más terrible que el rugido de la tormenta. Entonces le interrogaron con voces apremiantes: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Sus ojos lo acusaban antes que sus labios. Y Jonás respondió con palabras que eran confesión y condenan: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué ironía amarga en aquellas palabras. Decir que temía a Dios mientras huía de él, proclamar fe en el Creador del mar mientras intentaba escapar sobre sus aguas. Los hombres temieron sobremanera, porque Jonás les había declarado que huía de la presencia de Jehová, y preguntaron, con voces quebradas por el pánico: ¿por qué has hecho esto? Mas era tarde para reproches. La tormenta arreciaba, y el mar se embravecía más y más contra ellos. Las velas se habían rasgado, los remos se quebraban, y la muerte extendía sus manos heladas. Dijeron pues a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y Jonás, mirando el abismo que se abría bajo la nave, respondió con voz serena, casi aliviada:
Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Era el primer acto de rendición del profeta rebelde, no rendición a Dios, sino rendición a la muerte. Prefería perecer antes que cumplir la misión divina. En su corazón oscurecido, el ahogamiento parecía más dulce que la obediencia. Los hombres, sin embargo, demostraron más compasión que el profeta de Dios. Remaron con fuerza para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embravecido contra ellos. Aquellos paganos, adoradores de ídolos mudos, mostraban más respeto por la vida humana que el mensajero del Dios viviente. Entonces clamaron a Jehová con palabras de súplica desesperada. Ante rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Reconocían que una mano divina orquestaba aquellos acontecimientos, y se sometían a una voluntad que no comprendían, pero que veneraban. Tomaron pues a Jonás, y lo echaron al mar. El profeta no resistió. Cuando sus pies dejaron la cubierta, y el aire huyó de sus pulmones, cuando el agua fría lo envolvió como un sudario, cuando la luz del día se convirtió en penumbra verde, y luego en negrura, Jonás sintió algo parecido al alivio. El mar se aquietó inmediatamente de su furor. Los marineros, testigos de aquel prodigio, temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquellos gentiles, que habían invocado a dioses de madera y piedra, fueron transformados en adoradores del Dios verdadero por el testimonio de un profeta desobediente. Misterio de la providencia divina, que transforma la rebeldía humana en instrumento de su gloria. Mas Jonás descendía no solo en las aguas, sino en el abismo de su propia desesperación. Las algas del fondo del mar comenzaban a enredarse en su cabeza, y sus pulmones ardían. Esta era la muerte que había elegido An oscura, silenciosa, solitaria. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Allí en las entrañas de aquel monstruo marino, en una oscuridad más absoluta que la noche, sin luna, rodeado por el hedor de peces medio digeridos, sintiendo las paredes de carne pulsante a su alrededor, Jonás experimentó una tumba viviente. No había luz, no había sonido, excepto los gorgoteos de las entrañas del Leviatán y los latidos de su propio corazón desbocado. El aire era denso, viciado, apenas suficiente para mantenerlo consciente. Jonás no sabía si era de día o de noche, si estaba cerca de la superficie o en los abismos más profundos. Había perdido todo en su barco, su destino, su libertad, casi su vida. Solo le quedaba una cosa en la presencia de Dios, de la cual había intentado huir. En aquel horror, despojado de toda dignidad, cubierto de bilis de pez y algas putrefactas, Jonás finalmente oró. Y su oración brotó desde lo más profundo de su quebranto. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El profeta reconocía ahora que no habían sido los marineros quienes lo arrojaron al mar, sino la mano de Dios misma. Cada ola que lo había golpeado, cada galón de agua que había llenado sus pulmones, provenía de aquel de quien había huido. Yo dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. ¡Qué paradoja! En el momento de mayor alejamiento, en el lugar más impuro e inmundo imaginable, Jonás volvía sus pensamientos hacia el templo de Jerusalén, hacia el lugar de la presencia divina que había despreciado con su huida. Las aguas me rodearon hasta el alma. El abismo me rodeó. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre. Jonás describía su descenso, no solo físico, sino espiritual. Había tocado el fondo de su propia rebelión. Había llegado al lugar donde la tierra cierra sus puertas sobre los muertos. Había experimentado el Seol, aquel lugar de separación de Dios que es peor que la muerte misma. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo en el punto de mayo, desesperación. Cuando su alma se escapaba como agua, Jonás recordó el carácter de Dios, recordó las promesas, recordó que incluso en el Seol la mano de Dios puede alcanzar, y oró. Una oración que atravesó las paredes del pez, subió a través de las aguas, ascendió por los cielos, y llegó al trono de gracia. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Con estas palabras, Jonás reconocía su necedad. Él había sido como aquellos que adoran ídolos vanos, abandonando la fuente de misericordia. Los marineros paganos habían mostrado más sabiduría que él, buscando la misericordia de Dios, mientras el profeta
la rechazaba. Ahora, en su arrepentimiento, prometía ofrecer sacrificios de alabanza y cumplir sus votos. Reconocía la verdad fundamental que había olvidado: la salvación pertenece solo a Jehová. Y habló Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. No fue una liberación elegante o digna. El gran pez, obedeciendo a su creador, expulsó violentamente al profeta sobre una playa. Jonás salió cubierto de inmundicia, tosiendo agua de mar y bilis, temblando, apenas capaz de sostenerse sobre sus piernas. Pero estaba vivo. Dios le había dado una segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La misión no había cambiado. Dios no había alterado sus planes por la rebelión de su profeta. Pero Jonás había cambiado, o al menos eso parecía. Esta vez, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ya no huyó en el recuerdo del vientre, del pez, de la oscuridad y el terror. Era más fuerte que su resistencia. Caminó por el desierto, atravesó ríos, subió montañas, hasta que ante él se alzaron las murallas colosales de Nínive. Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Sus murallas se extendían por casi 13 kilómetros, tan anchas que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Dentro de aquellos muros vivían 120.000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, sumidas en la oscuridad espiritual, adorando a Ashur y a Ishtar, practicando toda clase de violencia y opresión. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminando un día de camino, y proclamaba diciendo, con voz fuerte y clara: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No había en su mensaje esperanza explícita, no había llamado al arrepentimiento, no había promesa de misericordia, solo juicio. 40 días. El tiempo de una generación. El tiempo que Moisés pasó en el monte. El tiempo que Elías caminó hacia Joreb. El tiempo que Jesús ayunaría en el desierto. 40 días de gracia antes de la destrucción. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esta simple frase contiene un milagro mayor que el del gran pez. Aquellos asirios crueles, aquellos adoradores de ídolos, aquellos enemigos de Israel, creyeron, no pidieron señales adicionales, no demandaron pruebas, no argumentaron. La palabra del profeta hebreo, un extranjero que caminaba por sus calles con ropa raída y aún con el olor del mar en su piel, tocó sus corazones, proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su vestido real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquel monarca, poderoso, que comandaba ejércitos que hacían temblar a las naciones, se humilló, como el más pobre, de sus súbditos, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes: este edicto: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Hasta los animales fueron cubiertos de cilicio, un símbolo de que toda la creación participaba en aquel lamento. Las calles de la gran ciudad se llenaron de llantos y clamores. Los mercaderes abandonaron sus puestos, los soldados dejaron sus lanzas, las madres abrazaban a sus hijos llorando. La ciudad entera se volcó en arrepentimiento genuino. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El Dios de infinita misericordia, lento para la ira y grande en amor, respondió a su arrepentimiento con perdón. Nínive fue perdonada. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. La ira que el profeta había albergado contra Nínive desde el principio, la ira que lo había hecho huir, ahora estallaba con violencia. Se había sometido a predicar, pero no había cambiado su corazón. Había obedecido con su cuerpo, mas su espíritu seguía rebelde. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Qué confesión más terrible! Jonás había huido precisamente porque conocía el carácter de Dios. No había huido por ignorancia, sino por conocimiento. No había desobedecido por debilidad, sino por desacuerdo con la misericordia divina. Prefería que Nínive fuera destruida antes que perdonada. Su teología era correcta, su corazón estaba torcido. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida por segunda vez. Jonás elegía la muerte, la primera vez en el mar, ahora con palabras. No podía soportar un mundo donde los enemigos de su pueblo
recibían misericordia. No podía aceptar un Dios que amaba más allá de las fronteras de Israel. Prefería morir que contemplar la compasión de Dios hacia aquellos que consideraba indignos. Y Jehová le dijo con infinita paciencia: ¿Haces tú bien en enojarte? Era una pregunta que penetraba hasta lo más profundo. ¿Tenía Jonás derecho a juzgar las decisiones de Dios? ¿Era su ira más justa que la misericordia divina? Jonás no respondió. Salió de la ciudad, se sentó al oriente de ella, hizo allí una enramada, y se sentó bajo ella a la sombra, esperando ver qué acontecería en la ciudad. Aún albergaba esperanza de que Dios cambiara de parecer y destruyera Nínive. Se convirtió en espectador de un juicio que nunca llegaría. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por primera vez en toda la narración, Jonás experimentaba alegría, no por la salvación de 120.000 almas, sino por una planta que le daba sombra. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento oriental, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: «An mejor sería para mí la muerte que la vida». Por tercera vez, Jonás deseaba morir, ahora por una calabacera marchita. La ironía era devastadora. El profeta que no lloró por Nínive, lloraba por una planta. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió con amargura: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, con palabras que resonaban con tristeza divina: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Con estas palabras concluye el libro de Jonás, sin respuesta del profeta, dejándonos en suspenso. Dios había expuesto la hipocresía del corazón humano en Jonás, valoraba más su comodidad temporal que la vida eterna de Miles. Tenía más compasión por una planta que por personas creadas a imagen de Dios. La lección de Nínive resuena a través de los siglos. Dios ama incluso a aquellos que consideramos enemigos. Su misericordia no conoce fronteras nacionales ni étnicas. Y nosotros, como Jonás, somos llamados no solo a obedecer con nuestros cuerpos, sino a abrazar con nuestros corazones la compasión ilimitada de Dios. La salvación es de Jehová, y Él decide a quién extenderla. Nuestra tarea no es juzgar, sino proclamar; no es condenar, sino anunciar la esperanza del arrepentimiento. Jonás, el profeta que huyó de la misericordia, que fue salvado por ella, y que finalmente se negó a celebrarla, permanece como advertencia y como espejo. En su historia vemos reflejadas nuestras propias resistencias, nuestros propios juicios, nuestras propias evasiones del amor incondicional de Dios, y vemos también la paciencia infinita de un Dios que persigue a sus profetas rebeldes, que los rescata de sus propias destrucciones elegidas, y que los confronta con preguntas que siguen resonando: ¿no tendré yo piedad?